Dios te bendiga muchísimo. Aquí venimos una vez más con la meditación de hoy. Seguimos aquí en Mateo 16. Coge tu Biblia y vamos allá. Dice así, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora vamos a buscar entender qué quiere decirnos Dios con esto que hemos leído ahora. Versículo 18. Pedro, roca e iglesia. Vamos a aclarar estos 3 puntos. En estas palabras, mi querido amigo, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y otros discípulos de que Jesús es el Cristo. Vamos a pasar a la explicación del versículo 18. En estas palabras, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los otros discípulos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer los versículos bíblicos. En el versículo 16 hemos visto que ahí Pedro confiesa que es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del del 14 al 26. Ahí pasa algo que quiero que leamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ves por qué tenemos que conocer al Señor? 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios hizo todo esto por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús. 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. ¿Veis ahí cómo tenemos que conocer a Jesús para descansar? Jesús emplea aquí un juego de palabras. Le llama a su discípulo Pedro, Petros, que significa piedrecita. Pero sigue diciendo, sobre esta roca, Petra, que significa una roca enorme o un acantilado rocoso, edificaré mi iglesia. Es decir, que él edificará su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro. Amén. Quiere decir que edificará su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro, porque Pedro reconoce que es el Hijo del Dios viviente. ¿Estás entendiendo, verdad? Hay 2 puntos que quiero que hablemos aquí.
Primer punto. La roca es Jesucristo, el primer gran fundamento de la iglesia. Como hemos leído en 1 Corintios 3:11. Pedro afirma en su primera carta que Jesucristo es piedra viva, principal piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Te voy a leer 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 6 y 7. Y ahí vamos a ver que Pedro lo afirma aquí. Primera de Pedro 2, 4, 6 y 7. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, has venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que los edificadores echaron, los arquitectos echaron, ha pasado a ser piedra del ángulo. ¡Ah! Este es mi Jesús. Mira, mi querido amigo, al mismo tiempo, Pedro y todos los demás creyentes son piedras vivas que forman parte de la estructura de la casa espiritual que Dios está edificando. Como te he leído el 6, el 4, 6 y 7. Te voy a leer ahora 1 de Pedro 2, 5, que lo hemos saltado antes. Vamos a leerlo porque tiene más sentido aquí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo por medio de Jesucristo, porque Él es la piedra angular que pasó. Fuerte, ¿verdad? Hacer cabeza del ángulo. Bien, punto 2. El primer punto, vemos que la roca es Jesucristo. Él es el gran fundamento de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros somos piedras vivas, que lo conseguimos a través de Jesús, ¿verdad? Somos piedras vivas que formamos parte de la estructura de la casa espiritual de Dios. Este es el primer punto. Segundo punto, en ninguna parte de las escrituras se afirma que Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos. Mira lo que pasó aquí, te lo voy a leer. Te invito a leer el libro de Hechos, capítulo 15 completo, ¿vale? Pero yo te voy a leer aquí que he guardado este versículo bíblico. Gálatas 2:11. Mira lo que pasó entre Pedro y Pablo ahí. Pablo escribió así, dice, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. No es la máxima autoridad. La máxima autoridad es Cristo. Si un hermano tuyo hace algo que no está bien, si es el pastor o quien sea en la iglesia, y tú ves que esto que está haciendo no está bien, con educación, con respeto, hay que decirle las cosas. Vemos aquí que Pablo está diciendo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora te invito a ir a leerlo porque ahí Pedro tenía un comportamiento un poco raro. Y Pablo se le enfrentó, se lo dijo. Se lo dijo. Mira, tampoco, mi querido amigo, se afirma que Pedro tendría sucesores infalibles. También vemos aquí que tampoco se afirma que Pedro tendría sucesores infalibles que representarían a Cristo y que funcionarían como cabeza oficial de la iglesia. Esto no está puesto aquí. La cabeza es Cristo. Mira, mi querido amigo, te voy a leer este versículo bíblico que a mí me ha gustado muchísimo. Dice, está aquí en el libro de Mateo 16, 18, lo que te he leído. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre lo que tú has dicho, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino tu Padre, o sea, mi Padre es el que te lo reveló. Sobre esto que has dicho, esta respuesta que has dado, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Sí, no, contra ella. Entonces, mi querido amigo, vemos aquí que Pedro, roca e iglesia, no quiere decir que Pedro es la cabeza de la iglesia y ya es
infalible. No, 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 no. Es sobre la confesión de Pedro. El Señor edificó su iglesia. Vale, entonces el segundo punto, vemos que en ninguna parte de las Escrituras Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos, porque vemos que Pablo se le enfrentó. Y también vemos ahí que tampoco será, tampoco se afirma que Pedro tendría sucesores infalibles que representarían a Cristo y que funcionarían como cabeza oficial de la iglesia. Esto tampoco sale aquí. Así que si en tu iglesia tú escuchas esto, sal corriendo. Y si no, ora por ellos. Muchas veces salimos corriendo y lo que hay que hacer normalmente es orar. Así que ora por ellos para que el Señor les llene de sabiduría. Esta es la palabra maravillosa, porque mucha gente interpreta mal la palabra. No quiere decir que la iglesia esté mal, sino que han interpretado mal la cosa. Órale a Dios y el Señor te va a ayudar. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.